Compañeros, amigos, colegas, les doy la más cordial bienvenida. Esta es la primera entrega de una serie de publicaciones de videos pregrabados. Esto no es en vivo, pero estaremos recibiendo a través de nuestras publicaciones sus comentarios, sus preguntas, sus consultas, y obviamente estaremos respondiéndolas inmediatamente. Mi nombre es Henry Pérez Oxa, soy abogado, especialista en Derecho Tributario Boliviano. Y el día de hoy vamos a tener justamente esta primera entrega y me encantaría que podamos empezar de cero, es decir, empezar desde el principio. La nada, nuestra sociedad, nuestra estructura, nuestra organización económica, identificar de qué se trata este país llamado Bolivia en cuanto a su economía, a su diseño, si es que existe algún tipo de planificación, si es que existe algún tipo de, qué sé yo, premonición o proyección al futuro en cuanto a la economía, o simplemente estamos dentro de una visión keynesiana sometidos a la brisa del viento, es decir, dejarnos llevar por esta economía mundial a la que voluntariamente nos estaríamos sometiendo y obviamente participando de sus beneficios. Es interesante. Por eso esta primera entrega, bueno, la hemos denominado pues el inicio de una aventura, unas cuantas publicaciones de video hasta el fin de año, hasta el 31 de diciembre, donde tendremos muchísimos temas, desde qué es lo que está pasando en materia aduanera con las importaciones, qué es lo que está pasando en materia municipal, con los famosos perdonazos, o los famosos programas de rebajita y no sé qué otras cosas más, donde en lugar de beneficiar al contribuyente de sus derechos, pues definitivamente lo están chantajeando para que pague obligaciones que no tiene que pagar. Es una locura lo que está pasando con las cuestiones 95, 96, y esto obviamente basándose en una mala costumbre que han tenido desde hace tiempo las administraciones tributarias de ir ejerciendo cierto conocimiento básico de lo que es el derecho tributario, pero frente al desconocimiento total del contribuyente, por lo tanto, a ver, hay que jugar con la ignorancia de los contribuyentes para sacarles plata. ¿Verdad? Eso es lo que está pasando en materia municipal, lastimosamente, en varios municipios de nuestro país. Vamos a hablar qué es lo que está pasando con las resoluciones alternativas, con las notificaciones, esto que está pasando con las famosas resoluciones administrativas de planes de pago. Vamos a ver un poquito el contenido de nuestros libros, vamos a ver la jurisprudencia, o sea, un montón de cosas que definitivamente nos van a ser de utilidad. Saber cuáles son los errores, qué es lo que podemos hacer frente a una notificación de una resolución sancionatoria, de una resolución determinativa, qué podemos hacer frente a las clausuras que están ya en este tiempo, justamente por fin de año, ejercitándose en gran cantidad. Así que, mis estimados compañeros, colegas y amigos, bienvenidos. Bueno, este video, ¿no? Se va a referir principalmente a esta maravillosa eh, constitución política del Estado que tenemos nosotros, que en su artículo 108, numeral 7, si no me equivoco, establece que todo el mundo, sea la condición que tenga, ¿no? Siempre y cuando se diferencie simplemente por su capacidad contributiva, tiene la obligación de tributar y tiene la obligación de aportar al Estado. Este artículo de la Constitución nos lleva a entender, a tratar de entender cómo es que se podría aplicar un sistema tributario efectivamente engranado, ¿no? Encajado dentro del sistema económico que tiene nuestro país, es decir, qué tipo de economía tenemos. Al final, esta constitución lo que hace simplemente es adherirse, sumarse o someterse a otra constitución que hemos tenido, que definitivamente es la que nos regula en materia tributaria desde mucho tiempo atrás, el año 1987, que es obviamente el decreto supremo 21060, establece una serie de lineamientos en materia económica que tienen que ver con un sometimiento a la normativa mundial en cuanto a la economía. Es decir, aperturar fronteras, alinearse a una economía de libre mercado y por lo tanto evitar desde afuera que el país se desarrolle
con estas normativas, con estas disposiciones que se emiten a partir de este decreto 21060, ¿no? La flexibilización laboral, el contrato de trabajo, la relocalización y obviamente este alimento al mercado mundial, es decir, abrir fronteras. Y lo que menos quiere obviamente el mercado mundial es que nuestro país tenga pues un crecimiento, un progreso, una evolución económica que llegue a ser competencia para este gran mercado mundial. Cuando hablo de mercado mundial, hablo de las grandes potencias, de las grandes transnacionales, de las industrias, de quienes producen de verdad y que nos dan a nosotros simplemente para consumir. Y nosotros, obviamente, con nuestro trabajo, con nuestro modo de supervivencia, tenemos que consumir y consumir lo que nosotros no producimos. Desde esas épocas hasta el día de hoy, nada ha cambiado, por más que tengamos un partido de gobierno que aparentemente se mueve hacia el socialismo, solamente ha sido un discurso que ha ido a acaparar electoralmente a los sectores más debilitados, por no decir a los sectores menos informados, por no decir otra palabra que realmente es insultante, pero es de la forma en la que nos ha tratado el sistema desde que ha ingresado este partido de gobierno a ocupar un espacio importante de decisión, pero que no ha decidido absolutamente nada. Solamente se ha servido del Estado, se ha servido de la economía, hemos tenido una gran época de abundancia económica, pero que definitivamente no la hemos aprovechado en lo que la economía mundial, el mercado mundial, no quiere que hagamos. Industria. Nosotros no tenemos y nunca vamos a tener industria que compita con las grandes empresas transnacionales que producen y producen y producen para que nosotros consumamos. Es así que tenemos que identificar a nuestro país como un país netamente exportador de materia prima. Ya desde la escuelita, cuando yo estaba en la escuelita, ya en Oruro, en el colegio, en la escuelita Ignacio León, mi profesora tan hermosa, tan linda persona, tan gran profesional nos decía, somos mendigos sentados en una silla de oro. Si y nos roban el caucho, la goma, nosotros compramos en llantas. Señores, no ha cambiado absolutamente nada. Vamos a explotar el litio y vamos a comprar baterías o autos eléctricos nosotros, los vamos a consumir, porque trabajamos para ello. Es decir, tenemos una economía netamente consumidora, netamente comercial. Por eso es que la central obrera no representa ya a la gran cantidad de trabajadores que mueven la economía en nuestro país. Quienes representan a esa gente desde el 21 se representa, son quienes han quedado relocalizados o desempleados. Los que se han ido a plantar coca, a plantar fruta en el trópico, los que se han ido a conducir un vehículo en el transporte urbano, o definitivamente los que han entrado a las grandes ferias para comerciar un poco, porque no existe y no ha existido y no va a existir empleo con un salario digno, con un seguro de salud, con un seguro de vejez, no va a existir. La gente cuando no tiene empleo lo que hace es subsidiarse en una actividad comercial. Compra algo y lo vende. Y de esa actividad económica es que surgen las ideas nuevas desde lo que dispuso el 21060 en cuanto a la aplicación de una reforma tributaria que se acomode al nuevo diseño económico de nuestro país desde esas épocas. Estamos hablando de un impuesto rey, de un impuesto excelentemente bien planificado, que es el impuesto al consumo. Un impuesto estrella en el que definitivamente se tendría que optar por producir mayor demanda y tener algo de oferta para que se introduzca y alimente liquidez en el trabajo de las personas, en el movimiento económico, y de ahí se obtenga algo de subsistencia económica. Es el diseño económico que se ha elaborado en nuestro país desde hace mucho tiempo y que actualmente no ha cambiado por nada. Entonces, empezando de esa premisa, empezando de que somos un país netamente consumidor, que somos un país netamente comerciante, pues definitivamente tenemos que encontrar la respuesta a por qué no hemos cambiado, a por qué no podemos, con tanta plata que teníamos, elaborar una fábrica de calefones a gas, por ejemplo, para que la gente no sufra duchándose en el frío, ¿no? Tener incluso más salud,
no tenemos ni siquiera una fábrica de calefones a gas y tenemos gas en gran cantidad. Tenemos que estar comprando calefones de Chile, de Argentina, alimentando esa industria con nuestra plata, pero nosotros no tenemos, es una locura. Intentar tener, por ejemplo, un sistema de producción que fuera capitalista, donde por lo menos el empresario, en cierta forma, beneficiado con esta economía de explotación de la plusvalía, que ustedes conocen muy bien, lo diseñó Carlos Marx. Y esto es interesante. Me encantaría, por ejemplo, hacer una mención a quienes defenestran al socialismo, a quienes defenestran el comunismo, pensar que viven engañados, creyendo que este hubiera sido un gobierno socialista o comunista. Eso es una locura. Los primeros que cayeron en el engaño son los que, entre comillas, dicen que son de la derecha, ¿no? Del Oriente, quienes tienen sus empresas, qué sé yo, son, entre comillas, capitalistas también. No, pues ni siquiera ellos, ni siquiera nadie en nuestro país puede llegar a llamarse capitalista porque no entra dentro de un sistema de explotación del trabajo del asalariado a través de la plusvalía. No, nadie, ningún empresario boliviano puede tener esa capacidad. Y tratar de penetrar a este gobierno como socialista, comunista, es una locura, es un error total. El socialismo y el comunismo son otras cosas totalmente diferentes, el cambio de estructuras, la eliminación de la propiedad privada, la destrucción total de la ley de oferta y demanda y la asignación de planificación económica a través del Estado. Eso es socialismo. Y eso es obviamente profundizando comunismo también. Eso no va a pasar en ninguna etapa de nuestro país. Lo único que ha habido solamente es un populismo tradicional en el que se ha prebendalizado la economía y se ha comprado conciencias de sindicatos, nada más. Desde un punto de vista corporativo, el líder es el que definitivamente controla sus bases, y eso es lo que ha pasado en nuestro país, así que definitivamente quienes creen que este país si penetran todavía al socialismo y al comunismo, son los primeros equivocados. Nuestro país tiene una economía de libre mercado, donde la ley de oferta y demanda es lo más importante, en la estructura de los precios de las cosas, el costo de importación, el costo de transporte, el costo de la elaboración de esta estructura imaginaria de comercio y comercialización de los productos y propiamente del consumo, es donde hace incidencia el impuesto al valor agregado. Por eso es que es importante identificar claramente a dónde vamos apuntando cuando, por ejemplo, queremos que todo el mundo facture. Vamos a hablar del régimen simplificado más adelante, en otra entrega. Vamos a hablar de por qué no se tendría que exigir una factura cuando previamente se debería exigir la estructura de costos, donde este impuesto maravilloso al valor agregado, se repercuta o percuta al consumidor final, se transmite al consumidor final, lo cual no ocurre en las grandes ferias. Las estructuras de los precios tienen que estar conteniendo el impuesto como tal, lo que no ocurre ahora. Por eso es que la facturación en muchos casos resulta ser solamente la expresión de un pago doble o hasta triple de un impuesto al valor agregado, considerando, por ejemplo, la cadena de comercio, eslabón por eslabón, desde el importador, desde el, entre comillas, productor, hasta el consumidor final. Peor todavía si tenemos un eslabón de esa cadena que no está formalizado, que no genera crédito fiscal, hace pagar doble impuesto. Por lo tanto, esta economía que tenemos nosotros, que no es para nada formal, es totalmente informal, comerciante minorista y gremial, pues definitivamente se aleja muchísimo de la estructura jurídica y normativa de lo que es el sistema tributario como tal. La Constitución en este artículo que les menciono habla justamente de esa capacidad contributiva. Con esto voy a terminar identificando tres formas de estructurar un sistema tributario efectivo en cualquier sociedad para poder aplicarse y ser obviamente una fuente de ingreso para el Estado como tal. Y obviamente si queremos dinero para el Estado es lo que sabemos, ¿no? Es decir, para cumplir sus funciones sociales, las funciones sociales del Estado. ¿Cuáles son las funciones sociales? Comprar palacios, comprar museos, comprar alfombras persas, comprar... Ah, no es eso, ¿no? Cachitas de césped sintético, no, no es eso. Es salud, educación, vivienda, empleo.
Para eso el Estado requiere plata, pero si no lo hace, ¿cuántas escuelas necesitamos? ¿Cuántos hospitales necesitamos? ¿Cuánta plata se ha perdido? Tres elementos para poder diseñar una buena estructura jurídica tributaria. Primero, ingreso. La capacidad contributiva se mide a través del ingreso o la renta. Segundo, capacidad de consumo. ¿Cuánto gasto? Es cuánto yo recibo. Por lo tanto, esa capacidad de consumo puede ser un referente importantísimo para asignar un buen sistema y una carga tributaria efectiva. Y finalmente, patrimonio. Estableciendo con un sistema de control, de registro de patrimonio, puedo saber cuánto dinero puedo cobrar a cada uno y cómo se diferencia la capacidad contributiva de cada uno de los miembros de esta sociedad, de nuestro queridísimo país, Bolivia, la República. Nunca ha existido, por lo menos con este profesional. Un super abrazo, cuídense y vamos a continuar el día de mañana hablando. ¿Qué les parece si hablamos del reintegro del IVA? Ya que estamos en este tren de identificar el valor agregado y otras cosas más, ¿por qué no hablamos del reintegro del IVA? Y lo que yo voy a hacer personalmente a partir de estos meses que empiezan con el año 2023 para que se me devuelva todo lo que yo he pagado en impuestos. No soy sujeto pasivo, simplemente soy consumidor. Así que vamos a hablar del reintegro del IVA. El derecho está reconocido, pero los montos no son los equilibrados por un principio de igualdad. Mañana lo vamos a ver, así que un saludo cordial, estimados compañeros, amigos y colegas. Mi nombre es Henry Pérez, me despido hasta la siguiente entrega. Chao, chao.